En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado. Muy buenas tardes, oyentes de COPE Rioja. Bienvenidos a El Espejo de la Iglesia en La Rioja. Les habla Santiago Ruiz y a los mandos del sonido nuestro amigo y compañero Chema Jodra. Un viernes más con todos ustedes, acercándoles este espejo de la Iglesia en La Rioja a todos los hogares. Hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. En primer lugar, de los ejercicios espirituales que durante esta semana se han ido realizando en el Seminario Diocesano de Logroño. Hemos hablado con Jesús Mari Peña, el delegado del clero, que nos ha hecho un resumen de lo vivido. Después de un año sin podernos reunir los sacerdotes para hacer ejercicios espirituales, hemos podido hacerlos este año, en este mes de septiembre. Una treintena de sacerdotes en la Casa de Espiritualidad de la Diócesis, dirigidos por un padre carmelita de la comunidad carmelita de Burgos, el padre Óscar Aparicio, que nos está hablando de nuestra espiritualidad sacerdotal, basando en la Sagrada Escritura y después dándole un toque carmelita, teresiano, con Teresa de Jesús, con Teresa del Niño Jesús, Teresa de Lisieux, sobre temas tan importantes para nosotros los sacerdotes como puede ser la vida de oración, la obediencia, vivir la pobreza, los momentos de oscuridad, de alegría, de gozo, de pena, y todo eso pues con la Sagrada Escritura como fondo, evidentemente, o como principio, y la espiritualidad teresiana, que nos indica también caminos de solución de problemas, de gozo, de alegría, y que nos va marcando cauces para nuestra vida sacerdotal. Y seguimos en el capítulo de actualidad con uno de los temas que va a acaparar este mes de octubre y lo que vendrá del curso, porque quedan poco más de 2 semanas para que dé comienzo el Sínodo de los Obispos en nuestra Iglesia, y desde nuestra diócesis ya estamos preparándonos, nos lo cuenta Víctor Manuel Jiménez. El próximo día 17 de octubre vamos a iniciar la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, que se titula Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Se trata de continuar en nuestra diócesis el proceso sinodal que comenzamos con la misión EUNTES, donde nos reunimos durante unos encuentros que muchos recordaréis para discernir lo que el Espíritu Santo nos llama a la Iglesia a ser en este momento de la historia, a tratar de renovar nuestras estructuras de pastoral para ser más cercanos a las realidades sociales y también para acostumbrarnos a vivir en una iglesia de comunión, donde todos caminemos juntos, donde todos vivamos juntos la fe en el Señor y todos hagamos juntos la misión tan importante y necesaria en este tiempo. Así que recibiréis dentro de unos días más información en las parroquias y os animamos desde la diócesis a que participéis en este proceso tan importante, tan providencial, en el que podemos ayudar a la Iglesia local y a la Iglesia universal a ser la Iglesia que hoy el Señor quiere. Pues hablaremos más en profundidad del sínodo que, como ha dicho Víctor, dará comienzo el próximo 17 de octubre, pero hoy día 1 queremos hablar de una jornada que ya se puede decir que es tradicional en nuestra iglesia. Se trata de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que se realizará por 7º año consecutivo el próximo 7 de octubre. Para hablarnos de esta jornada tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Juan Antonio Meléndez, miembro de la plataforma Iglesia por un Trabajo Decente. Buenas tardes, Juanan. Buenas tardes. Bueno, el lema, ahora más que nunca, trabajo decente. 7 años luchando por un trabajo decente para todos y ahora en plena pandemia, con los ERTES, con una mayor economía sumergida, precariedad laboral. ¿Cómo está la situación del trabajo en La Rioja en estos momentos, Juanan? Bueno, pues en La Rioja en la actualidad pues nos estamos encontrando también que pues se reproduce lo que en otros lugares del Estado. Hay un porcentaje muy alto de personas que viven una situación de precariedad, ¿no? Abundan los trabajos no deseados a tiempo parcial, que en La Rioja son es un 46%, y lo que nos muestran las estadísticas es que esa población que está en jornada parcial indeseada, pues normalmente está en una situación de exclusión. Nos dice que de ese 46%, el 37% de las personas pues están en exclusión, ¿no? También vemos que está afectando de modo especial esta situación
a la gente, a las personas jóvenes, a los menores de 25 años que están pues en desempleo. Hay unas 1.200 personas desempleadas en La Rioja menor de 25 años, y también a las mujeres, ¿no? El 60% de las personas que están en el desempleo son mujeres. Además, pues las condiciones de aquellos que trabajan pues están motivadas o se ven influenciadas por estas personas están en paro, y a la vez por unas condiciones laborales que no ayudan a tener estabilidad ni buenas condiciones laborales, ni poder conciliar el trabajo, la familia y el trabajo, ¿no? Me imagino que aquí hay dos agentes claves. Una, el Estado, que tiene que poner herramientas para solucionar este problema, y otro, los empresarios. ¿Qué les pide la plataforma Iglesia por un trabajo decente? Sí, la plataforma por el trabajo decente, pues lo que pide es una serie de reivindicaciones, entre ellas que el Estado ponga los medios necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa sobre condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales. Se pide que haya un especial hincapié en las condiciones que están viviendo muchos de los trabajadores temporeros, temporeras, que están en asentamientos de zonas hortofrutícolas. También se está pidiendo que haya como te decía antes, un empleo de calidad, disminuyendo la contratación temporal y parcial. Y también se está pidiendo que se aumente una subida del salario mínimo que se ajuste a las necesidades vitales de la sociedad actual. Estos días estamos viendo cómo la inflación pues está bastante desbocada. Si no hay una subida de salarios acorde a esa inflación, pues difícilmente se van a poder afrontar el año que viene pues los gastos derivados de ello. Y también queremos que se modifique el reglamento de extranjería, ¿no? Para evitar que personas migrantes entren en una irregularidad sobrevenida. Pues esperemos que nos estén escuchando, que te estén escuchando y que se pongan las pilas para llevar a cabo todas estas medidas. Juanan, la plataforma Iglesia por un trabajo decente, ¿qué vais a realizar el próximo 7 de octubre? Sí, bueno, pues recuerdo un poco que la plataforma o la iniciativa por el trabajo decente está compuesta por la OAC, Caritas Chavicar, Comunidades Cristianas Populares, Justicia y Paz, Movimiento Rural Cristiano y Caritas y la Confer, y entre todos pues vamos a hacer dos actos, uno propiamente de Iglesia, que va a ser una vigilia de oración a las 7 de la tarde en la iglesia de San Bartolomé, y otro acto, ya un acto público al que también invitamos a todo tipo de personas, a las 8 de la tarde en la Plaza del Mercado. Pues ahí queda dicho, muchísimo ánimo para seguir en esta lucha, y ahí estaremos, 7 de octubre, vigilia en San Bartolomé a las 7 de la tarde, y luego ese gesto público en la Plaza del Mercado a las 8 menos cuarto tras la vigilia. Juanan, muchísimas gracias por tus palabras, un saludo. Muchas gracias a ti, un saludo. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad, es un camino a ciegas que se basa en confiar, es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. ¿Para quién soy yo? Se titula esta canción que estamos escuchando, que habla de las vocaciones, y hoy más que nunca tenemos que hablar de ellas. Motivos de alegría. Primero porque contamos por primera vez en mucho tiempo, yo creo, antes fuera de micros hablábamos que desde la marcha de nuestro obispo don Carlos no venía nadie a acompañarnos en los micros por culpa de esta pandemia, y hoy tenemos aquí a nuestro invitado en el estudio. Y segundo y más importante, porque además se trata de Fernando Sancha, seminarista de nuestra diócesis, y que en 48 horas va a ser nuevo diácono, el último paso para llegar al sacerdocio. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. ¿Para quién eres tú? ¿Te hiciste alguna vez esa pregunta, Fernando? Sí, me lo he hecho muchas veces, claro, evidentemente. Porque cuando uno empieza un camino que te lo ha indicado el Señor y te dice por dónde tienes que andar, lógicamente te dice hacia dónde. Entonces, ¿hacia dónde vas? Pues hacia el servicio a la Iglesia, y en este caso a la Iglesia de La Rioja. Y más en concreto, yo sé que a lo mejor es concretar mucho, ¿no? Pero ahora mismo a la Iglesia de los Santos Mártires en Calahorra, que es donde estoy. Que es donde estás. Cuéntanos un poco, para los oyentes que no te conozcan, aunque si siguen el programa, yo creo que te han escuchado ya muchas veces, ¿quién es Fernando Sancha?
Pues Fernando Sancha es, iba a decir un joven, pero ya no soy un joven, la verdad. Pero bueno, acabo de cumplir ahora mismo 49 años, que ha estado pues trabajando mucho a lo largo de su vida, trabajando, pero buscándose a sí mismo, ¿no? Hasta que llegó un momento determinado y que gracias a Dios pues lo recuerdo y también doy gracias a Dios porque muchas veces acudo a ese recuerdo. Pues el Señor se presentó ante mí en una adoración eucarística. O sea, se presentó, me explico, es decir, se hizo patente su llamada, pues que la sentí, ¿no? Y esa llamada, ¿a qué? Pues a entregarme más a los demás, ¿no? A entregarme y a ser lo que yo pienso que el Señor, tenía pensado para mí desde un principio. Y es esa entrega hacia los demás, pero sobre todo a servir a la Iglesia allá donde ella quiere ser servida. Y eso es, ¿no? Entonces, yo muchas veces comparo mi vocación, los que me conocéis, ya me lo habréis oído muchas veces, ¿no? A ese GPS, que uno empieza un camino, empieza el camino de su vida, y bueno, y Dios te va esperando y te va redirigiendo, ¿no? Y a la vez, que uno, evidentemente, en su vida, pues comete fallos, comete errores, pues esos fallos, esos errores también sirven para modelarme, ¿no? Para modelarte a la persona y vas aprendiendo y al final pues llegas, si Dios quiere, al camino que Él te invita, ¿no? A seguir. Este domingo, 3 de octubre, llega otra etapa más, ¿no? En ese largo camino hasta el sacerdocio, que es el diaconado. Y para quien no lo sepa, ¿qué es un diácono? ¿Qué vas a hacer de novedad a partir de ahora en tu vida hasta el sacerdocio? Pues, a ver si lo explico, porque es un poco, rápidamente se puede decir, un diácono es igual que un cura, pero que no confiesa ni celebra misa. Vale, bien, eso ha sido una explicación muy rápida, ¿no? Pero yo últimamente lo estoy pensando mucho y es una explicación yo creo que va a ser sencilla y a la vez clara, ¿no? Es decir, la Iglesia siempre la hemos comparado con una casa. Y en una casa, pues sabemos que tiene pues diversas estancias y uno puede estar en esa casa de diversas maneras. Pues puede estar en la sala de estar tranquilamente tumbado leyendo, puede estar en la cocina preparando la comida o puede estar yendo de la cocina al salón pues sirviendo la comida. Cada uno en su sitio como tiene que estar. Pues entonces, en la cocina, pues los servidores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿el diaconado qué es? El diaconado es el que está sirviendo a los que están en la casa. Es tan sencillo como eso. Muy claro, sí. Hoy, algo muy especial también que va a ocurrir este domingo es que va a presidir la celebración nada más y nada menos que el arzobispo de Zaragoza y antiguo obispo de nuestra diócesis, don Carlos Escribano. Te hará especial ilusión. Pues sí, la verdad es que sí, porque claro, evidentemente durante todos estos años del seminario, pues lógicamente hemos hablado, etcétera, ¿no? Y me acuerdo perfectamente una vez, ¿no? que me dijo, tengo ganas de que estas manitas te ordenen. Entonces, claro, cuando se fue, pues fue un poco un golpecillo ahí de tal, pero bueno, pues oye, pues gracias a Dios se ha podido cumplir y ahí estará. Bueno, y ahí estará. Y si seguimos así, igual también te ordenan el sacerdote, porque como todavía no tenemos obispo... Bueno, a ver. Oye, hablando otra vez de esa meta, que es al fin y al cabo ser sacerdote, ¿no? Llegar al sacerdocio, me gustaría saber cómo lo vives. Y si yo siempre os pregunto a los seminaristas cuando venís, si todavía tenéis dudas. Sí, claro que sí. Es decir, y por un lado digo, benditas dudas, porque en el fondo eso también demuestra que estás vivo y que es una entrega libre, que no es algo que te impone Dios. Y por eso, pues benditas dudas, ¿no? Y evidentemente, claro que uno tiene dudas de decir, ¿esto va a ser lo mío o no va a ser lo mío? También muchas veces, cuando hemos hablado de esto, yo comparaba, ¿no? Es que me va a tirar a la piscina, ¿no? Y rápidamente Víctor correría, bueno, sí, pero al fondo está Dios que te sostiene, evidentemente, ¿no? Claro. Pero, y también últimamente, y esto también conversando con un sacerdote, precisamente, ¿no? A raíz de estas dudas que uno, conforme se van acercando estos pasos más serios, pues tiene más presente, ¿no? Pues comentándolo con un sacerdote me dijo, es que el sacerdocio muchas veces lo planteamos como qué aventura, ¿no? Es decir, qué aventura, pero aventura es ir hacia un camino incierto. Pero realmente el sacerdocio no es ir hacia un camino incierto. En realidad es un viaje en el que tienes todos los gastos pagados, pero sabes a dónde vas.
No sabes por dónde o cómo vas a llegar, pero sabes a dónde vas. Exacto. Y eso es, ¿no? A lo largo de tu etapa en el seminario vas viendo a mucha gente, entran, salen y vas conociendo pues, muchas personas, muchas vidas, muchas realidades. ¿Cómo ves el futuro del seminario? Porque leía el otro día un artículo en el que se decía que existe la llamada de Dios, pero no existen respuestas. Claro, es que eso es lo que realmente pasa. A ver, todos queremos pensar y sabemos, ¿no?, que Dios llama a la gente. Es decir, lo que pasa es que es más cómodo estar en el sillón. Es lo que te decía el ejemplo de la casa, ¿no? Es más cómodo, nos quedamos jugando al play en el sillón, ¿no? Yo aquí estoy bien y ya está, ¿no? Entonces, pues hay que pedir al Señor que la gente que escuche esa llamada, pues que realmente sea generosa, ¿no? Y también muchas veces suelo acordarme, ¿no?, de lo que decía Juan Pablo II, porque también me lo apliqué a mí en su momento, ¿no? El no tengáis miedo. No tengáis miedo precisamente por eso, porque es una aventura, pues una aventura, pero sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Pero es una aventura y sabes que vas a llegar a un sitio muy cierto, que vas a llegar a un sitio que te va a hacer inmensamente feliz, pero que a la vez es divertido. Entonces, el no tener ese miedo, ¿no? El responder al Señor, porque en el fondo sabes que tu felicidad también depende de ello. Mirándolo en plan egoísta. O sea, tu vida está hecha para alguien. ¿Para quién soy yo? Es decir, claro, tu vida está hecha para alguien. Y sabes que si vas a cumplir ese fin, ese llamamiento, que en el fondo es lo que se llama, es vocación. Estás llamado a algo. Pues si tú cumples eso, es que vas a ser feliz. Entonces, ¿cómo veo el futuro del seminario? Pues a ver, complicado. O sea, no hay que ser ingenuos, es muy complicado. Aparte de que hay gente que escucha la llamada y se hace el remolón y no contesta, también pues porque hay que ser, o sea, se ve, es decir, tampoco hay materia prima. Es decir, no hay jóvenes, no hay niños. Entonces... Sí, tú eres una vocación tardía, por así decirlo, pero sí, hay gente que escucha la llamada que responde porque llega a ese camino como tú, pero luego, ¿qué ocurre? Pues claro, les entra el miedo ese. Claro. A ver, yo entiendo que a gente que pueda llegar esa llamada a una edad ya un poco mayor, pues lógicamente en la vida ya estás medianamente instalado. Entonces sí que es más complicado el dejar las cosas, el entregarse, etcétera, ¿no? Porque pues estás acomodado, ya tienes en el sofá, tienes el hueco hecho perfecto, ¿no? Claro. Entonces levantarse de ahí cuesta. Pues ahí hay generosidad y ya sabemos que el Señor paga infinito. Es decir, no es yo te doy y tú me das, sino que el Señor es generoso, pero vamos. Profundizando más en el papel de los diáconos y también de los sacerdotes, ¿cuál crees que debe ser el papel de un sacerdote en pleno siglo XXI? Que ha cambiado tanto la cosa, sobre todo después de la pandemia. Sí, también me lo estoy planteando últimamente, ¿no? Es decir, ¿qué papel? El otro día hablando también con otros sacerdotes, ¿no? Es decir, todas las parroquias que tenemos y tal, en el fondo la parroquia que es, no son las paredes, en el fondo la parroquia es la gente que acude a la parroquia. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Y entonces es el trato personal. A lo mejor hasta ahora hacíamos cosas en plan número. Entonces, no, pues eso, a ver que venga gente, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo precisamente el futuro del sacerdocio es ese servicio a ti en concreto, ese servicio a fulanito en concreto. Es decir, yo estoy aquí para lo que quieras. Yo estoy aquí, menganito, para lo que quieras. Es ese trato personal, que por otra parte es lo que Jesús en el Evangelio hacía. Es decir, pues a la samaritana, cómo ese trato que tenía con ella fue... Claro, que hasta los discípulos se asombraron, ¿no? Es decir, ¿qué hace el Señor hablando con una samaritana, ¿no? Pero es ese trato personal que va buscando uno a uno. Es complicado, evidentemente, porque luego también los sacerdotes pues tienen muchas cosas, entre comillas, de gestión y de administración. Pero ahí está el equilibrio, ¿no? Y que es lo que... Es el trabajo, es decir, claro, que hay que buscar. Lo que tenemos que hacer en el siglo XXI es vivir lo que vivimos en el siglo I. Pues sí, cada vez más, sí, es cierto. Interesante. Para rezar por todas esas vocaciones que estábamos hablando, hoy mismo, día 1 de octubre, tenemos una vigilia por las vocaciones y por tu ordenación. Cuéntanos, va a ser 8:30 en el Seminario Diocesano. A las 8:30 en el Seminario Diocesano, y bueno, pues consistirá básicamente en una exposición del Santísimo
y bueno, pues rezar delante de él, ¿no? Y pedirle al Señor precisamente lo que estamos hablando, que la gente sea generosa, que conteste que sí al Señor. Y bueno, pues también pues pedir por mí, evidentemente, es decir, porque aquí humanos somos todos. Claro. Y oye, pues la fidelidad a esa llamada y a ese amor de Dios pues se da no en general, sino en el día a día, en el hoy. Hoy en concreto, hoy, 1 de octubre, ¿qué he hecho por el Señor? Pues eso es, ¿no? El vivir el hoy. Uh-huh. Varios mensajes que me gustaría que dieses a alguna persona que seguro que nos está escuchando, que siente esa llamada. ¿Qué le dirías a esas personas que les están llamando pero no responden? Vamos, lo que he dicho antes, es decir, generosidad y, sobre todo, si siente esa llamada y está un poco ahí dudoso y tal, que acuda a alguien que sepa acompañar bien. Evidentemente, si alguien siente la llamada, sabe con quién tiene que hablarlo. Es decir, pues sea su párroco, sea su amigo cristiano de toda la vida, o su, bueno, llamémoslo director espiritual, o lo que sea, ¿no? El acudir a él y el dejarse aconsejar. Porque uno muchas veces también es cierto que puede caer en el subjetivismo de decir, no, yo es que es total, yo es que total. No, sino de decir, exponerlo, es decir, mira, estoy sintiendo esto, no sé si es o no es. Pues déjate aconsejar. Pero claro, dar ese paso de estoy sintiendo esto, de decirlo, de comunicarlo, de abrirte a quien mejor te puede conocer, ¿no? Y un segundo mensaje a tus compañeros seminaristas. Ánimo, que aunque parece que son muchos años, no son tantos. Yo sé que esto es lo típico que siempre decimos en el seminario, ¿eh? Porque yo también lo he oído como seminarista, pero es verdad. Es decir, que los años pasan muy rápido. Y en el seminario también, ¿no? Decirles a mis compañeros, decir que el seminario no es solo formación académica, sino que también es formación humana y espiritual, ¿no? Que, pues eso, ¿no? Que esa roca que quiere el Señor que seamos para los demás, pues se forma en el seminario. Pues recordamos, domingo 3 de octubre, día especial para Fernando Sancha, que se va a ordenar como diácono, y además se va a poder seguir en directo. Sí, gracias a ti, a la delegación de medios. Sí, porque, bueno, pues sí, pues debido también a la pandemia, etcétera, los aforos y estas cosas, pues eso se va a poder seguir en directo por internet. Y nada, invitaros a los que podáis y bueno, pues si hay sitio bien y si no, pues sí, nada. que la gente vaya a la capilla del seminario, que es grande, que además ya hemos llegado al nivel 1, que hay un aforo mayor, o sea que puede entrar muchísima gente a la capilla. Pues además eso, es decir, lo que decíamos en un principio, que es una fiesta también, entre comillas, ¿no? Es una fiesta grande para la Iglesia de La Rioja, ¿no? Pues claro que sí. Fernando, muchísimas felicidades. Pues muchas gracias. Y muchas gracias por venir a Cope Rioja a contarnos pues tu experiencia y a contarnos esa ordenación como la estás viviendo. Sabes que es un placer venir a esta casa siempre. Recordamos, ahí estaremos este domingo 3 de octubre a las 6 de la tarde en el Seminario Diocesano. Se podrá seguir en directo a través de nuestro canal de YouTube de la diócesis, pero recuerden que los aforos se han ampliado, estamos a nivel 1 de la pandemia y que pueden acudir a la capilla del seminario, que es muy amplia y seguro que tienen espacio. Hasta aquí llega el programa de hoy. Les recordamos que nos escuchamos este domingo a las 10 menos cuarto en Cope Rioja, en Iglesia Noticia. Que pasen un feliz fin de semana. Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién soy yo? Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre te has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado?